mano y dígale: bienvenido a la casa del Señor. Dile. Tienes una cara como que quieres escuchar palabra de Dios. Dile esta noche. Aleluya. Poderoso Dios. A eso hemos venido a este lugar a escuchar esa palabra del Señor, esa palabra que penetra. A su nombre nos vamos a gozar. Es una bendición tener nuevamente a la familia Zúñiga en este lugar. Aleluya, es una bendición. Es un fuerte aplauso al Señor. Y como le dice la iglesia del Señor, bienvenidos a la casa del Señor. Nuestro hermano con nosotros, sin más preámbulos. Aleluya. Así que dele la gloria al que vive. Gloria a Dios, hermano. Dios le bendiga esta noche. Dios le bendiga más, hermanos. Aleluya. En ese fuerte aplauso al Señor, si es para Él. Aleluya. Porque Él se merece toda gloria y toda honra. ¿Cuántos decimos amén? ¿Cuántos queremos que Dios nos hable hoy? Amén. ¿Estás seguro, hermano? Oh, gloria sea el nombre del Señor. Lo tenemos todos. Y así mismo, póngale el dedito ahí, o si su Biblia trae un compartimiento, vamos a irnos también a la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, verso 20. Gloria a Dios. Y va a tener las dos partes ahí divididas para que nos pasemos de un lado a otro. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Aleluya. Gloria a Dios. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, verso 20. Gloria a Dios. Aleluya. Su nombre sea bendito y exaltado. Aleluya. A su nombre sea la gloria y sea la honra en esta noche. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Lo tenemos todos, mis hermanos. Tenemos todos, mis amados. Gloria sea el nombre del Señor. Así que vamos a leer la poderosa palabra primero en primera carta de los Corintios, capítulo 5, verso 5. Vamos a leer esta poderosa palabra en el nombre del Padre, del Hijo y la dirección del Espíritu Santo. Y su pueblo dice, su pueblo dice, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el Espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, verso 20. Gloria sea el nombre del Señor. Lo tenemos, ¿verdad? Gloria a Dios. Dice de la siguiente manera: de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás, para que aprendan a no blasfemar. Padre, que esta preciosa noche te hemos adorado, te hemos exaltado, te hemos bendecido, te hemos glorificado, Señor, y nos hemos sentido, Señor, satisfechos en adorarte, en glorificarte, en exaltarte. Y en esta noche, Dios mío, después de haberte adorado, de haberte exaltado, de haberte, gloria sea el nombre del Señor, en esta noche, mis amados, quiero predicarles bajo el tema por unos minutos: entregas de Pablo a Satanás. Entregas de Pablo a Satanás. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Este tema, hermano, se escucha espeluznante, se escucha terrorífico, pero es lo que, hermano, Dios nos ha movido a traer en esta preciosa noche. Bendito sea el nombre del Señor. Si usted fue cauteloso, cuidadoso en lo que estábamos leyendo, se dio cuenta de que Pablo entregó a unos tipejos a Satanás. Bendito sea el nombre del Señor para siempre, mis amados. En nuestros países y también aquí en ese país de los Estados Unidos hemos escuchado historias aterradoras de personas que vendieron sus almas al demonio, personas que hicieron pacto con el diablo y al hacer pacto comprometieron sus almas con Satanás. Y esto, hermano, se le conoce como vender el alma al mismísimo diablo. ¿Cuál es el propósito de esta gente en hacer pacto con el diablo? Hermano, el propósito es adquirir riquezas, fama del mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Además de muchos vender sus almas, mis amados, otros entregan a sus propios hijos, hermano, a Satanás desde pequeños. Muchos padres entregan a sus hijos
sometidos al diablo. El diablo les pide lo que ellos más aman. Entonces hay padres, yo no sé si usted se ha dado cuenta de esos en nuestros países, hermanos, esto es bastante frecuente, padres que entregan a sus hijos a Satanás, y se mira eso, hermano, y dice uno, ¿cómo está eso? Que ese niño se miraba fuerte, se miraba muy hermoso, muy sano, y de repente el niño muere ahogado o envenenado. No, hermano, y es una cuestión tremenda, y es que el padre ha hecho un pacto con Satanás, hermano, para adquirir fortuna y adquirir fama. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Los actores famosos de Hollywood, lo vemos también, hermano amado, en los músicos famosos que usted, hermano, escucha en el mundo secular. No cree usted que esa fama que esa gente tiene y esa fortuna que ellos tienen viene solo por venir, mis amados hermanos. Esta gente ha hecho pacto con el mismo Satanás, el mismo diablo. Bendito sea el nombre del Señor, hermano. ¿Cómo usted puede respaldarme a través de la palabra que esta gente ha hecho un pacto con el diablo? Mateo, en su capítulo 4, verso 3 al verso 11, dice la Biblia, nos establece la palabra aquí, que Jesucristo estaba en un ayuno de 40 días y 40 noches, cuando de repente apareció el tentador. Así le llama Mateo en este evangelio que él escribe, le llama el tentador. Vino Satanás, el diablo, en forma de tentador al mismísimo Jesucristo, y dice la palabra del Señor que en la última tentación, o en la última, hermano, en el último ofrecimiento que le hizo Satanás, porque fueron 3 ofrecimientos en la tentación, hermano, en el último ofrecimiento dice que Satanás le dijo al Señor Jesucristo, todo esto te daré si postrado me adorares. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué le estaba dando el diablo? Le estaba dando fama y también le estaba dando fortuna. ¿A cambio de qué? A cambio de adoración. O sea, que es bíblico que la gente por fama y por riqueza, hermano, se venda, hermano, se entregue y haga pacto con el mismo diablo. Denle un fuerte aplauso al Señor de esta noche. A su nombre. Ahora, hermano, todo esto en el mundo secular, pues es normal, nosotros lo conocemos, nosotros lo sabemos, y muchos de los cantantes famosos cristianos de hoy han hecho el pacto con el mismo diablo. Saben, el diablo mismo, aunque tienen letras entre comillas cristianas, pero en verdad es una letra, hermano, que confunde a la iglesia. El diablo es mentiroso, el diablo es sagaz, pero allá en el mundo secular, entre los apóstatas, eso es normal, eso es, hermano amado, el pan de cada día. Pero el tema de hoy se llama, hermano, una entrega de Pablo a Satanás. Bendito sea el nombre del Señor. Esta entrega que Pablo hizo, hermano amado, fue una entrega que a mí, cuando la empecé a leer, hermano, me llenó de espanto, me produjo un poco de temor. ¿Sabe por qué? Porque en la Biblia dice que cuando Dios habla, la tierra tiembla. Y yo personalmente, yo no sé usted, pero yo soy hecho de tierra. A mí Dios me hizo del polvo de la tierra, y cuando Dios habla, la tierra tiembla. Así que cuando yo estaba viendo esto, hermano, de la palabra del Señor, me puse a temblar, me llenó de temor. ¿Por qué? Porque esta palabra, cuando usted teme a Dios, esta palabra le produce más temor y deseo de guardarse para Dios y a su nombre. A su nombre, iglesia. Dice aquí, hermano, que un ministro entregó 3 personas al diablo. ¿No le parece a usted raro? Poderoso Dios. Está bien del Buki. Está bien del Bronco. De los Temerarios y de 2 grupos también de rock. De metal, de heavy metal, como dicen los gringos. Pues está bien de ellos, pero hermano, aquí hay un ministro del Señor que dice que entregó, y esto es lo que la Biblia nos narra, más seguro fueron más, hermano, le entregó 3 personas
al mismísimo diablo. Un apóstol llamado Pablo, hermano, apóstol del Señor, entregó 3 personas a Satanás. Y hoy vamos a ver de qué se trata este asunto. Vamos a ver la vida y conducta de estas personas que Pablo entregó a Satanás en esta noche. Porque con todo esto, hermano, es un tema que he venido escudriñando, estudiando desde hace mucho tiempo atrás, que me ha venido llamando la atención del Señor. Algún día lo voy a predicar por ahí donde tú me hagas el sentir que yo lo predique. Así que hoy Dios me hizo el sentir que lo predicara aquí. Así que la palabra era para este lugar, no era para la iglesia de Miami, no era para la iglesia de Detroit, no era para la iglesia de California o de Texas, era para la iglesia de Aurora, Colorado. Así que Dios quiere hablarnos en esta noche, bendito sea el nombre de Dios, porque se encuentra interesante que Pablo, el mismo apóstol Pablo, haya entregado 3 personas a Satanás. Como le vuelvo a recalcar, vamos a escudriñar, vamos a estudiar la vida y la conducta de estas 3 personas que Pablo entregó a Satanás. Bendito sea el nombre del Señor. Queremos, hermanos, que al analizar la vida y conducta de estas 3 personas, bendito sea el nombre de Dios, usted y yo nos examinemos a ver si estamos haciendo lo mismo que estas 3 personas estaban haciendo, porque si lo estamos haciendo, estamos corriendo grave peligro. A su nombre. Eso a mí fue lo que me pudo temblar. Me dice, Señor, escudriñate ahora y alábame. Ahí no hablé lengua. Ahí me puse muy preocupado. Escudriñate ahora y alábame. A ver si puede. A ver si te perdés a uno de estos 3 pícaros. Porque está tremenda la cosa, hermano. Está tremendo este asunto. Y es bueno que nos preguntemos, hermano, ¿seré yo como uno de estos? ¿Será que soy igual a esto? Señor, estoy haciendo lo mismo que ellos estaban haciendo, porque si lo estoy haciendo, estoy corriendo, hermano, grave peligro, aún dentro de la casa del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Pueda que este sea nuestro caso también. La Biblia es clara, es puntual, es específica. En primera carta a los Corintios, capítulo 5, verso 5, y primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, verso 20, que dice que Pablo entregó a 3 personas a Satanás. Los de Timoteo se llamaban Himeneo y Alejandro. El de Corintios, hermanos de Corinto, no conocemos su nombre. Y la primera pregunta que yo me hice aquí, hermano, y se la hice al Señor, fue: Señor, ¿y estos 3 asistían a la iglesia? Hermano amado, esa fue la pregunta que le hice a la Biblia y que le hice al Señor. Señor, ¿y estos 3 personajes, hermano, asistían a la iglesia? Y la respuesta bíblica fue que 100% que sí. Ellos se sentaban también como usted y yo nos sentamos en la casa del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Ellos eran miembros de la comunidad cristiana. Ellos cantaban, ellos predicaban, bendito sea el nombre del Señor. Para siempre ellos ofrendaban, ellos diezmaban. No sé si diezmaban en ese tiempo, pero solo sé que eran miembros de la comunidad cristiana en ese instante. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Y es bueno, hermano, que hoy usted y yo nos preguntemos: Señor, ¿en qué me parezco yo a estos 3 individuos? Su nombre. A su nombre. Vamos a ver la conducta del primer individuo. Primera carta a los Corintios, capítulo 5. Pablo envía esta carta a la iglesia de Corinto. Y es específicamente en el capítulo 5 donde Pablo empieza a señalar un problema grave que estaba sucediendo ahí dentro de aquella iglesia, dentro de aquella congregación, que se hablaba mucha lengua, que se hablaba, hermano, y se profetizaba, hermano, de una manera exagerada, de tal manera que la gente, en vez de salir edificada, salía confundida, hermano. Pero más sin embargo, aunque ellos decían que eran espirituales y toda clase de cosas, en medio de ellos se colaba uno que era un gran adúltero. Hermano, dice la palabra del Señor que en medio de ellos se encontraba un muchacho, hermano amado, que se estaba acostando con la misma mujer de su padre. Eso se le conoce como el pecado de incesto. Bendito sea el nombre del Señor. Y Pablo exhorta fuertemente a los líderes de esta iglesia
En el verso 2 del capítulo 5, Pablo les dice: vosotros estáis envanecidos. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué Pablo les dice a ellos, a los líderes de la iglesia de Corinto, que están envanecidos? La palabra envanecido significa, hermano, es lo mismo que la soberbia, altivez y apetito de ser preferido por otro. Pues los líderes de Corintio, hermano, estaban orgullosos de tener gente en su congregación, no importando lo que en medio de ellos se estuviese moviendo, no importando lo que sus miembros estuviesen practicando. Así que Pablo le escribe a los líderes y le dice: vosotros estáis envanecidos. Parece ser que los líderes lo que querían ver era crecimiento en la obra, no importando que en medio de ellos se colaran los adúlteros y los fornicarios. Y Pablo les exhorta fuertemente a los líderes de la iglesia. ¿Por qué? Porque no podemos permitir, hermano, a cambio de crecimiento, no podemos permitir el adulterio, la fornicación y toda clase de pecado en medio de nuestras congregaciones. Y a su nombre, iglesia, a su nombre, aleluya. Se estaban haciendo, en otras palabras, los de la vista gorda con este muchacho, con lo que ahí estaba pasando. Los líderes estaban, hermano, como que pasándole lienzos tibios al pecado, como que se hacían los locos. No sé que él lo que tenía ese tipejo, pero a mí me parece que ofrendaba mucho, o no sé lo que estaba pasando, no sé, hermano, qué es lo que estaba pasando. Lo que sé es que Pablo le dice: vosotros estáis envanecidos. Y todo líder firme, hermano, del Señor, con la doctrina ceñida en los lomos, no deja pasar este tipo de pecado, porque a esto se le conoce como pecado de muerte dentro de la congregación de los santos. Y a su nombre, iglesia. Ahora mire, este pecado o este caso de inmoralidad sexual no era de alguien que había caído en pecado y se había arrepentido, porque la Biblia dice en Proverbios capítulo 28 verso 13: el que confiesa su pecado prosperará. Primera de Juan capítulo 2 verso 1 dice: si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hermano, porque no es lo mismo que alguien aquí peque, hermano, en masturbación o fornicación o adulterio, y venga el pastor y le diga: pastor, yo pequé, ayúdeme, siento dolor por el pecado. No es lo mismo. No es lo mismo cuando alguien aquí está escondidito comiendo, hermano amado, el pecado escondida, masturbándose, fornicando, adulterando, y no dice nada, está ahí asolapado comiendo pan en oculta. Proverbios 9, 17 al 19 dice: el pan en oculta es rico, pero ahí es donde viven los muertos. Bendito sea el nombre del Señor. No es lo mismo confesar tu pecado en insistir en estar pecando. No es lo mismo que usted venga y confiese su pecado a los líderes de la iglesia, a que usted esté pecando y esté oculto por ahí comiendo pan en oculta. A su nombre. Es lo mismo. La Biblia da una puerta de salida y de bendición a aquellos que pecan contra Dios. Es que no estamos hablando de esto aquí. Lo que estaba pasando en 1 Corintios iba más allá de eso. Porque, hermanos, nosotros conocemos gente que ha adulterado en la iglesia y viene llorando a la oficina: pastor, he pecado, siento dolor en mi corazón. Hay gente que ha fornicado en la iglesia, hay gente que se ha masturbado en la iglesia y vienen a la oficina y dicen: pastor, siento dolor por este pecado, así que necesito corrección, necesito disciplina, por favor, pastor, ayúdeme, que estoy desesperado. Y la Biblia dice que el que confiesa su pecado prosperará. Así que hay una palabra de bendición para aquellos que confiesan sus pecados al Señor y a su nombre, iglesia, a su nombre. No es lo mismo confesar el pecado que insistir en el pecado. Ahora, 1 de Juan 3:8 dice: el que practica el pecado es del diablo. Sí, ahí se pone el secreto. Pecar y practicar el pecado. Pecar es que usted peque hoy y venga y confiese su pecado y se reconcilie con el Señor. Claro, no va a tomar la palabra como un pañuelo, que solo viene, peca y agarra el pañuelo y se limpia el pico. No, esto no es pañuelo, esto es serio. Porque hay gente que en verdad peca y se arrepiente.
Que hay gente que ha agarrado la Biblia de pañuelo. Si arte el pecado, se limpia. Solo un reconcilio por ahí, a los 6 meses vuelve otra vez a lo mismo. No, esto no se trata de esto. Se trata de que usted es renovado, es restaurado en el Señor. Y el que practica el pecado, la práctica del pecado es lo que Dios condena en el ser humano. La práctica del pecado, hermano, es aquello cuando nosotros nos deleitamos, nos gozamos en lo que estamos haciendo. Bendito sea el nombre del Señor, y lo seguimos haciendo. No sentimos dolor, sino que nos sentimos satisfechos a nosotros mismos en continuar en el pecado. Y si el pastor sabe, a mí no me importa. Si él no sabe, a mí me importa tampoco nada. ¿Por qué? Porque el que está practicando el pecado, dice el apóstol Juan, es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. La práctica del pecado, hermano, Dios la condena. Bendito sea el nombre del Señor. Y este era el problema del joven en Corinto. No era que él se había arrepentido de su pecado, bendito sea el nombre de Dios, sino que él estaba practicando el pecado, insistiendo en pecar. Se gozaba en el pecado, como muchos de la iglesia se le dice cuando cae en un pecado de muerte: ya no lo siga haciendo, ya no continúe en esto. Y el pastor está llorando, insistiendo por él o ella, aconsejándole: apártese de eso, ya no insiste en ese pecado. Pero ellos continúan ahí, se deleitan ahí. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Quizás usted puede caer en cualquier pecado, pero cuando usted duele en el corazón y se arrepiente, Dios lo vuelve a restaurar. Primero de Juan 5:18 dice: sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Dice primero de Juan 5:18, sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Cómo así, hermano? ¿Está diciendo Juan que no peca? No está diciendo que no peca. Que todo aquel que es nacido de Dios, el que nace de nuevo, no practica el pecado. Usted puede caer en un error, algún pecado, pero no lo practica. Simplemente cayó, fue donde el pastor recibió su disciplina y recibió restauración. Pero no continuó, no siguió en ese mismo pecado. Usted fue restaurado. Y dice Juan que, hermano, el que es nacido de Dios no puede continuar en eso. La conducta de este joven, hermano, incomodó a Pablo y le dice en primera carta a los Corintios 5:2: ¿por qué no han sacado a ese tipo de allí? Poderoso Dios. Mira la palabra de Pablo. ¿Por qué no han sacado a ese tipo de ahí? En el verso 4 y en el verso 5, Pablo le dice: en el nombre de Jesucristo, el Señor, reúnanse vosotros y mi espíritu. Le dice Pablo. El espíritu de Pablo en este caso era la carta escrita de Pablo con instrucciones dadas por él, hermano, hablando de este tipo que estaba dentro de ese lugar, y le dice: reúnanse con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Mire las palabras que Pablo usa: reúnanse con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Eran palabras estremecedoras, eran palabras grandes. Con el poder del Señor Jesucristo. El verso 5: y el tal sea entregado a Satanás. Bendito sea el nombre del Señor. La razón que fue entregado este joven a Satanás fue por su conducta inmoral y su insistencia en seguir pecando en ese mismo pecado carnal en el que él se encontraba hundido. Y a su nombre. Ahora, vamos apartándonos de ese muchacho ahorita. Vámonos a primera carta a Timoteo, capítulo 1, versos 18, 19 y 20. Pablo le da instrucciones a Timoteo de la sana palabra. Instrucciones a permanecer en la sana doctrina. La versión Reina Valera como que nos deja un poco confusos en el texto, pero hermano, tengo una Biblia que se llama la Biblia La Pechita, una Biblia bien antigua, la cual dice en estos mismos textos que les he citado: esta comisión te encomiendo, hijo mío Timoteo, para que de acuerdo a las palabras que te profetizaron, que hubo anteriormente acerca de ti, pelees por ellas esta buena batalla, en fe, en buena conciencia, porque los que rechazaron esto y han renunciado a la fe
tal como Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que no sean blasfemos. Mire qué palabra la que da el apóstol Pablo aquí, puntual, textual y exhaustiva, hermano, a su hijo en el espíritu Timoteo. Le dice Pablo a Timoteo aquí que hubieron dos hombres que renunciaron a la fe sana. Hubieron dos hombres que renunciaron a la sana doctrina, y estos dos hombres fueron Himeneo y Fileto, bendito sea, perdón, y Alejandro, bendito sea el nombre del Señor. Aquí Pablo menciona estos dos nombres, Himeneo y Alejandro. Pablo no era pastor, porque hay gente que dice Pablo menciona nombres porque él era pastor, dice. Así que Pablo no era pastor, bendito sea el nombre del Señor. Pablo era un enviado, un misionero, un predicador de calle, un evangelista, un apóstol, pero Pablo aún así menciona estos dos nombres. Pablo le dice a Timoteo esto porque estos dos habían, hermano, estado en el camino recto. Nadie puede apostatar sin antes haber estado en el camino de santidad. Todos los apóstatas se les conoce como apóstatas porque un día estuvieron en el camino de santidad. Se les dice apóstata porque estuvieron en el camino de santidad. Así que hay gente que no es apóstata, nació torcido, como el cacho de la vaca. Pero hay gente que gozó de la sana doctrina. Hay gente que gozó de esto que usted está gozando ahorita aquí. Hay gente que gozó, hermano, levantaba la mano, daba un gloria a Dios, se ponía de pie, brincaba cuando escuchaba aquellos cabrotazos de la palabra y decía, eso es lo que me gusta. Pero de repente usted lo vio medio raro, desinflado como la llanta del tractor, y usted dice, ¿qué les pasó? Algo tremendo pasó ahí, mi hermano, y es que han apostatado de la fe. Pablo le dice a Timoteo, mira Timoteo, estos dos se desviaron de la fe, abandonaron el camino recto de la verdad. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Así que Pablo dice, ellos rechazaron la verdad, y dice Pablo, los he entregado a Satanás. Mira la palabra, dice, se hicieron blasfemos. La palabra blasfemia aquí en este concepto a la sana doctrina es hablar con desprecio a la santidad. En el concepto que Pablo está dando, de la manera como blasfemaron Himeneo y Alejandro, es que hablaron con desprecio a la sana palabra, donde un día ellos vivieron, lo que un día ellos comieron. Entonces ellos después empezaron a hablar con desprecio a esta palabra, y ojalá que hubiese sido fuera de la congregación, sino que era dentro de la congregación. Por eso es que Pablo los tuvo que entregar a Satanás, bendito sea el nombre del Señor. Era oponerse, blasfemar a la palabra era oponerse a la sana palabra, hablando con palabras denigrantes contra ella. Y tal parece que Himeneo y Alejandro se desviaron de tal manera que al desviarse empezaron a hablar en contra de la santidad. Hermano, cuando alguien, hermano, se vuelve apóstata, hermano, empieza a tirar lodo contra aquella palabra que un día ella misma predicó, y el de la gente dice, yo estaba loca de ignorante, ahora he abierto los ojos. Dice la gente que he abierto los ojos ni de nada. El diablo lo desvió de la verdad. Hay gente así, hermano. Usted dice, yo antes estaba ciego, yo pensaba que yo golpeaba a la gente, ¿sí? Yo reconozco que yo le di a la hermana que no se rapara la deja, que tonta era yo. Dios no va a matar a nadie, hombre. Dios te va a condenar solo. ¿Acaso no fue Pablo el que dijo, un poquito de levadura leuda toda la masa? ¿No fue Pablo el que dijo eso? ¿No fue él que escribió, un hombre lleno del Espíritu Santo, y un poquito de levadura nos echa a perder? Pueda que nos perdamos. Entonces tengamos cuidado, no blasfememos de la palabra, no hablemos en contra de aquello que nosotros sabemos que viene del cielo, y a su nombre, iglesia. Gloria sea el nombre del Señor para siempre. Hermanos, cuando alguien se vuelve apóstata, difícilmente podrá regresar al camino de la verdad. Cuando alguien se vuelve, hermano, un enemigo de la santidad, es difícil que estos puedan volver al camino de la verdad. Estos dos llegaron tan lejos que Pablo le dice a Timoteo, a estos yo ya se los entregué a Satanás
¿Será que hay alguien, hermano? ¿Será que hay gente aquí dentro de la congregación saeta de Cristo? Bendito sea el nombre del Señor para siempre, que es opositora a la palabra de sana doctrina. ¿Será que hay gente que al ir en el carro van diciendo, yo creo que el pastor Darwin está exagerando, yo creo que ese predicador o predicadora está exagerando con esa palabra? ¿Será que hay alguien que se opone aún dentro de nuestras filas, aún dentro de nuestro ejército? ¿Será que hay gente camoteada que se ha infiltrado, hermano, y está, hermano, blasfemando contra esta palabra? ¿Será que hay? Y el Espíritu Santo dice, sí los hay, claro que sí los hay. A su nombre. ¿Será que hay gente, hermano? ¿Será que hay gente? Sí los hay. Hay gente opositora, hay gente que en verdad no está cómoda con esta palabra aún dentro de nuestra iglesia. Hay gente que no está cómoda dentro de nuestras congregaciones. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Gente que como ellos no se sujetan a estas palabras que predicamos, anunciamos. Hermano, como ellos no se sujetan, empiezan a blasfemar como Himeneo y Alejandro, hablando en contra de la palabra predicada por los predicadores de la iglesia, y contaminan los corazones de otros. Por eso Pablo le dice a Timoteo, ya se los entregué a Satanás. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque esta gente empieza a hablar y empieza a contaminar los corazones de aquellos débiles en la fe. Pero aquel que está fuerte viene y dice, mira, diablo, ya sé por dónde venir. Aquel que está fuerte en la fe, hermano, él es. No digo de quién he creído, papá. Sé en quién he creído. El que de Dios no se deja contaminar. Pero Himeneo y Alejandro, hermano, empezaron a blasfemar y estaban contaminando a otros. Por eso Pablo se ve la necesidad, hermano, de entregarlos a Satanás. Vamos a identificarnos a nosotros mismos. Si hay alguno aquí como el fornicario de Corinto o como Himeneo y Alejandro, bendito sea el nombre del Señor, y empecemos a reconsiderar nuestra propia vida, a examinar nuestra propia vida. ¿Por qué? Porque le vuelvo a repetir, si lo estamos haciendo, estamos corriendo un grave peligro nosotros mismos, hermano, dentro de la casa del Señor. Y la pregunta aquí es, ¿qué significa la frase los entregué a Satanás? Tengo una buena pregunta. ¿Qué significa esta frase de Pablo? Los entregué a Satanás. Esto está interesante. Escúcheme bien y atienda la palabra en esta noche, porque estoy completamente seguro que el pastor Darwin Orellana ha entregado unos cuantos a Satanás. Bueno, ¿está seguro? Estoy seguro, 100%. Y ahorita va a ver usted por qué. Esto está grave, hermano. ¿Qué significa la frase los entregué a Satanás? Aleluya. ¿Cómo, hermano Hermes? Sí. Vamos a ver de qué trata este asunto. Los entregué a Satanás. Esta palabra está estremecedora. Por eso le dije al principio que la palabra me puso a temblar, porque en verdad Pablo lo hizo. En verdad Pablo lo hizo. Un ministro del Señor. Si usted ve la palabra que leímos, en ningún momento dice que Pablo entregó las almas de ellos a Satanás. En ningún momento Pablo entregó las almas de ellos a Satanás, sino que fue sus propios cuerpos para destrucción de la carne. Bendito sea el nombre del Señor. Primera carta a los Corintios, capítulo 5, verso 5 dice: el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué significa esto, hermano Hermes? Aquí Pablo lo que está diciendo es que ya no, hermano, ya no sigan contemplando a tal persona que se está moviendo entre las filas de la iglesia, que se pare de aconsejarle, que se pare de decirle que se arrepienta, que ya no se le insista y se le ruegue que regrese al Señor, y que ya no se ore ni por él. Mire qué palabra esta, hermano.
que ya no se le insista, que ya no se le ruegue, que ya no lo sinee, que ya no le diga, pero mira, mijo, deja de hacer esto. Dice, hermano, Juan dice, ya ni oren por él. Miren la palabra que nos entrega Juan aquí en el primero de Juan 5:16. Hay pecado de muerte, dice Juan, por el cual yo no digo que se pida. O sea que hay ciertas personas en la iglesia que los pastores lo conocen muy bien, porque hermano, ¿quién te conoce dentro de la casa? Primero Dios, y de ahí tu mismo pastor. Ellos nos conocen muy bien. Entonces Pablo, hermano, los entrega a Satanás, pero son sus cuerpos. Aquí lo que Pablo está queriendo decir es que él ya los soltó, se olvida de ellos. A Pablo ya no le interesan, Pablo ya ni ora por ellos, Pablo ya no los considera miembros de la iglesia. Si ellos quieren venir bien, y si no bien, ya no hay llamadita, ya no se va a buscar a la persona, ya no hay palabritas ahí para que se arrepienta, sino que lo suelta completamente. Lo suelta. Entregará a alguien a Satanás, en otras palabras. Es cuando ya el pastor gastó todos los recursos buscando el arrepentimiento de una persona, y es cuando el pastor decide ya no insistirle más. Es ahí donde lo suelta completamente, y se lo suelta a Satanás. Porque sabe usted que hay gente de que depende de la oración de otro. ¿Sabe usted que hay gente que no le ha pasado nada porque hay gente que está doblando de rodillas por ellos? ¿Sabe usted que sus pastores claman por ustedes? Y si hay una oración que tiene poder, es una oración pastoral. No, la oración pastoral, hermano. Si no, venga usted que yo ore por usted aquí, y ahí va, en la misma oración le hace el pastor en la oficina, y te siente más fuerte decir con la oración pastoral. ¿Qué será? Póngale, hermano, a orar por usted, el hermano del pastor, hermano Víctor, que ore por usted, y ahí el pastor ora por usted en la oficina, y va a sentir diferente, me siento como nuevo. ¿Qué tiene el pastor? Es una unción, es una gracia especial para ellos, dadas a ellos. Que no la tiene el evangelista, no la tiene el predicador, el maestro de la iglesia, no la tiene nadie más que el pastor dentro de la casa de Dios. Por eso él es el pastor que cuida las ovejas, porque Dios lo llamó y le ha dado una unción especial, una autoridad especial, algo especial a ellos, a su nombre. Y cuando los pastores sueltan a una persona, Pablo dice, los entregué a Satanás. Y cuando un pastor te suelta, hermano, cuando un pastor te suelta, ya no te insiste, olvídate, vienen días negros para tu vida. ¿Será que hay gente entregada ya a Satanás en la iglesia? Estoy completamente seguro que hay gente que ya el pastor se olvidó de estar orando por ellos, por la insistencia en seguir pecando, por la necedad que hay dentro de ellos. Y han causado tantos dolores que ya por último digo, Señor, ya no puedo hacer nada por ellos. Así que desde hoy esta oración ya no está más en mi lista de oraciones. Se quita. Y esa poderosa oración ya no tiene efecto en su vida. ¿Cómo? ¿Qué quiere decir? Para destrucción de la carne. El apóstol Pablo está hablando una palabra tremenda. Yo no sé si usted la logra entender, hermano, pero hay gente que cuando ya son sueltas y el pastor ya deja de insistirle, entonces, hermano, la persona se va de la iglesia, hermano, desaparecen, y de repente usted lo vuelve a ver que aparecen, pero vienen sin un ojo. Porque el tipo de Corintio en la segunda carta vuelve a aparecer restaurado. Entonces hay gente que como se le suelta a Satanás, Satanás trapea con ellos, lo golpea, los hace pedazos y vuelven a la iglesia y ya vienen sin un pie, ya vienen con el SIDA, otros vienen con cáncer, otros vienen con el matrimonio destruido, otras vienen, hermano, ya sin su esposo, sin sus hijos, y vienen al pastor y le dicen, pastor, perdóneme, yo le causé muchos males, me causé mucho dolor y vengo reconociendo mi mal, proceder delante de Dios y delante de usted. Usted va a ver gente venir aquí, hermano, golpeados. Usted lo va a ver venir
golpeados. Poderoso Jesús. Gracias, Jesús. Y usted lo ve que Dios se está tratando. ¿Por qué? Porque Dios soltó los verdugos. Le da permiso al diablo para que los azote. Los azote. Y están siendo azotados. Y ellos saben, cometiste eso, le dice el Señor ahí todavía susurrando en el oído. Cometiste aquello, tienes que regresar, pide perdón. Y el diablo los está bofeteando, los está golpeando. Hermano, ahí Dios les dice hoy, si nos están viendo por las redes sociales, vuelvan. De donde salieron, vuelvan. Dios los está esperando, hermano. Es tiempo de regresar al Señor. Hermano, si nos soltaron a Satanás, es tiempo de volver. Aunque el diablo nos esté golpeando, Dios no vuelve a recibir cuando decimos amén a su nombre. Yo no quiero que me entreguen a Satanás. ¿Usted quiere ser entregado a Satanás? ¿Usted conoce gente aquí que ha sido entregada a Satanás? Sí, hermano. Sí. Hay gente que ya no se volvió a oír nada de ellos en la iglesia. Y el pastor se olvidó de ellos. Pues le dije, el pastor ha entregado unos cuantos a Satanás. Y el pastor ya asustó. Me dejan decir que yo tengo pacto, no. Nada de eso. Lo asustó. Gloria a Dios. Precioso eres, Señor. Usted necesita de su pastor. Gloria a Dios. Yo necesito de mi pastor. Gloria a Dios. Aleluya. Pórtate bien. Y al Señor. Cuídate. Dios te tiene como oveja. Y mientras seas oveja, sujétate. Cuando te saquen de pastor, sujétate. Cuando te saquen de evangelista, sujétate. No se levante contra la autoridad que lo puso a usted en un lugar especial en el Señor. No se levante contra ellos. Sujétese. Guárdese, cuídese, manténgase en un perfil de humildad y sencillez. Si hay alguien que Dios levanta, es a los humildes y a los sencillos, hermano. Tenemos que ser humildes, tenemos que ser sencillos. Si hay algo que yo, hermano, yo le pido al Señor, ayúdame a ser humilde. Yo no soy más que usted, hermano, ni usted es más que yo. Usted me sienta con mi hermano en una mesa y empieza a hablar con él, queriéndolo bajar y hacer de menos, porque hay palabras que nos quieren hacer de menos a nosotros. No significa que yo me creo más que él, hermano, no. Todos somos iguales en la viña del Señor, todos somos iguales. Si Dios me ha puesto un grado de honor a mí, es cosa de Dios, hermano, pero yo me tengo que creer humilde y sencillo, igual que usted, o menos que usted, hermano, porque Dios ama la humildad. Si hay algo que Jesucristo quiso, hermano, que imitáramos de él, no fue el ser él el pastor de pastores, ni ser profeta de profetas, sino que dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y haréis descanso para vuestras almas. ¿Sabe usted que hay gente que ha perdido grandes privilegios en la casa del Señor por la falta de humildad y sencillez? Cuesta eso, hermano, doblegar el yo, el orgullo, y ser humilde ante el Señor. Aleluya. Jesucristo dice que vino ante los discípulos, agarró un hebrillo, agarró una toalla, se la ciñó y quiso lavarle los pies a los discípulos, pero le dijo: hey, detente, no puedes hacer eso conmigo. Le dijo el Señor: si no te dejas hacer esto, no tienes parte conmigo ahí arriba. Pedro le dijo: bañame todo, Señor, lávame la cabeza. Yo le digo: no, solo los pies. Pero mire, hermano, ahorita todos quieren los títulos del Señor Jesús, pero no quieren seguirse la toalla que el Señor se ciñó. Hay muchos títulos y pocas toallas. Hay poca humillación. La gente quiere título, la gente quiere levantar, pero no quiere humillarse delante del Señor. Y esta gente, hermano, por no doblegarse ante el Señor, por no humillarse, darle el brazo a torcer, prefieren salir corriendo. Y es ahí donde los pastores dicen: bueno, no me queda de otra que entregarlo o entregarla a Satanás. Y no crea usted que el pastor me ha dicho algo. Él no me ha dicho nada. No hablamos nada de la iglesia, hermano. Aquí Dios, si le está hablando, póngase el saquito, el sombrerito, porque Dios le ama y no quiere desecharlo. Dios quiere que usted permanezca aquí en este lugar, que crezca aquí y que salga con un ministerio de esta casa. Dios quiere que usted salga con un ministerio de aquí. No deseche la oportunidad que Dios le da, hermano. Dios quiere que salga con un grado de honor de este lugar.
¿Hay posibilidades de salir de aquí con ministerio? Claro que sí. Poderoso, Señor. Yo no creo que el pastor quiera todo esto para él. No, hermano. Aleluya, gloria a Dios. Eres poderoso, Dios. Yo no creo que el pastor quiera todo esto para él. Miren, estos hipotes que están aquí tienen ministerio. Estos caballeros que están aquí tienen ministerio. ¿Qué es lo que quiere ver Dios y el pastor? Quiere ver humildad en la familia, humildad en el matrimonio, humildad en usted y en mi persona. Y Dios quiere ver eso, hermano, para levantarte. Dios quiere verte humilde. Pablo entregó 3 a Satanás. ¿A cuántos han entregado aquí? No lo sé. Pero yo sé que mi pastor ya entregó a cuántos también, unos cuantos. Y me daba cuenta de unos por ahí, que ya no tienen ni el ojo. Lo está golpeando. A uno casi lo mata, a un carro el otro día. Eso se llama soltarle a una persona a Satanás. Donde ya, yo le pregunto al pastor, ¿y aquel ya? A ver, dice el pastor. Y el acerco le para el pastor, ¿y aquel? Ni cuenta me doy. ¿Por qué? Porque ya lo soltó. Dios. Ya lo soltó. Cuéntame doy. Yo no quiero que me entreguen a Satanás.